Compartimos un tema sensible y para eso también les decimos a todos nuestros televidentes que también pueden comunicarse y hacer sus consultas al respecto, porque el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con el consumo problemático. ¿De qué se trata? ¿Cómo poder abordarlo? ¿Cómo poder entenderlo? Y de qué se trata el paso a la recuperación también, ¿no? Por eso hoy nos acompaña Marcos Villamayor, licenciado en Psicología y trabaja desde el Ministerio de Prevención de Adicciones de nuestra provincia. Bienvenido, ¿cómo estás, Marcos? Muchas gracias por el espacio, buen día para todos. Marcos, queremos entender de qué se trata el consumo problemático. ¿Es lo mismo hablar de consumos problemáticos que de adicciones? Los consumos problemáticos desembocan y llevan a las adicciones. Entendemos que cualquier tipo de consumo puede tornarse problemático, ¿no? Es cuando se genera una dependencia a un hábito, a una actividad, o al consumo, o valga la redundancia, de sustancias, tanto legales como ilegales. Y cuando hablamos de eso, ¿de qué hablamos específicamente? Damos ejemplos para que la gente pueda entender. Hábitos, por ejemplo, utilizar el alcohol para dormir, el consumo de marihuana para relajarse, o el consumo de algo que permita realizar una actividad o permita generar un estado para estar de alguna manera tranquilo o para tener un momento de placer o para poder realizar una actividad que por ahí se dificulta sin este elemento tercero, ¿no? Esta dependencia a el consumo. O sea que el consumo problemático vendría a ser la previa a la adicción. Sí, es el camino. Es el camino. Cuando un consumo es problemático, es por ejemplo las personas que dicen, bueno, me tomo una copa de vino, me tomo una cerveza para dormir. Pero si necesitas algo para llevar a dormir, o que te lleve a dormir, ahí tenemos un problema, ¿no? Perfecto. O dicen, consumo marihuana para, no sé, estar relajado. Bueno, si para estar relajado necesitas consumir marihuana, ahí hay algo problemático. O lo mismo pasa con las sustancias ilegales, como la cocaína, para tener relaciones sexuales, o para, no sé, un momento de euforia. Si necesitamos eso para alcanzar un estado, o para poder compartir en un momento, hay un problema. Bien, ¿y cómo se puede detectar esos problemas? Es preguntándonos para qué utilizamos la sustancia, cómo la utilizamos y en qué momento, ¿no? Una persona que si lo está utilizando... Yo, mamá, sí, siempre atenta a lo que le puede llegar a pasar a mis hijos, a mis niños o a mis adolescentes, o a la persona que está conmigo, o a mi grupo de amigos. ¿Cómo puedo detectar yo todo esto? La dependencia, cuando hay dependencia a una sustancia, cuando hay cambios conductuales, irritabilidad, por ahí cierto aislamiento social, por ahí signos que denoten situaciones de angustia, de depresión, o por ahí justamente todo lo contrario, por ahí mucha euforia, o no sé, una manera las conductas cambian. Claro. El consumo de sustancias conlleva a que las conductas cambien. ¿Y son cambios repentinos o No, paulatinos? son cambios graduales, son cuestiones que se van transformando en procesos, ¿no? Sí. A ver, las personas que consumen tienden a tener que ocultarlo, porque saben que lo que están haciendo está mal, entonces lo ocultan de manera consciente o inconsciente, por ende sus comportamientos se van modificando, ¿no? Hay que adaptarse a, por ahí, la mentira, a, bueno, qué pasa con el tema del dinero, a cómo me ven mis familiares, mis amigos, mis jefes, a ver cómo me ven cuando estoy, o qué saben. Entonces hay conductas que van cambiando, ¿no? Se empiezan a tornar raros, como dicen los familiares, y empiezan a aparecer por ahí secuelas de que cuando no hay consumo, bueno, se presenta más irritable, poco tolerante, o hay justamente aislamiento social, o por ahí empiezan a tener problemas económicos, entonces hay un adelgazamiento, o sea, hay un montón de elementos tanto físicos, conductuales como sociales que se
se prestan en la identificación de los consumos problemáticos. ¿Y estos consumos problemáticos tienen un tratamiento que son no solamente preventivo, digamos, sino un tratamiento del cual me lo pueda sacar para siempre, o es un tratamiento que va a llevar de por vida esa persona que reciba el tratamiento? Bien, yo trabajo en el Ministerio de Prevención Sí. de Adicciones, ¿sí? En la Subsecretaría de Abordaje, y también trabajo para la CEDRONAR, que está articulada con la provincia, con el Ministerio de Prevención de Adicciones. El abordaje de consumos problemáticos es un proceso. Es un proceso donde justamente lo primero que tenemos que lograr es problematizar este consumo. Porque si bien familiares, amigos, hijos, hermanos, padres, vecinos aparecen o acompañan, se encuentran acompañando a alguien que atraviesa situaciones de consumos problemáticos, nosotros entendemos que el problema existe. Ahora, los potenciales pacientes o los pacientes también tienen que preguntarse qué me pasa con esto. Claro. Y ahí ese es el eje de la cuestión, ¿no? Problematizarlo, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué situación estoy? Porque identifico si al no tenerlo me pasa algo, y cuando lo tengo, claro, que me pasa también. Si tengo, ¿no?, dificultades en la cotidianeidad, por qué hago lo que estoy haciendo, cómo me siento cuando lo hago, si me siento mejor, claro, si me siento peor, no sé. Muchos de nuestros pacientes reflexionan sobre, bueno, consumo para no pensar. Entonces, bueno, nosotros tratamos de, a partir de eso, problematizar la sustancia. Bueno, ¿qué pasa con lo que no estás pensando, con lo que no querés pensar, con lo que no querés sentir, con lo que por ahí no lo podés decir, y el consumo viene a ocupar ese lugar justamente, claro, para calmar eso, ¿no? Y ahí voy a entrar un poquito más en tu análisis de la situación. ¿A qué se debe de que haya tantos consumos de este estilo que me hagan alejar de la realidad? ¿Cuál es el problema psicológico, podríamos decir? Es multicausal. A ver. El consumo problemático de sustancias o las adicciones son multicausales. O sea, hay un montón de elementos que se ponen en juego y son transversales. Es decir, cuestiones socioeconómicas, sí, familiares, personales, tiene que ver la edad, el grupo de pares, el sentimiento de pertenencia a un grupo, la posibilidad de acceso a diferentes espacios de formación, de educación, de trabajo. O sea, hay un montón de cuestiones que hacen a que una persona se encuentre atravesando los consumos problemáticos, ¿no? Y han hecho ustedes una han catalogado, ahí lo voy a decir, han catalogado bien, digamos, cómo se necesita hacer, por ejemplo, el tema de la edad, el tema del estatus social, o el tema también de los distintos problemas sociales que se pueden dar. ¿Han catalogado desde esa manera? No, entendemos que funciona de manera conjunta, o sea, son muchos elementos los que se ponen en juego, que son muchas variables a tener en cuenta. El consumo es transversal a la clase social, pero también una persona que no tiene posibilidad de acceso a estudiar o a formarse, o bien en una zona complicada donde hay mucho consumo, también se puede prestar por identificación de pares que pueda consumir, o una persona que tiene un trabajo y se siente muy presionado, bueno, utiliza el recurso del consumo para sacarse esta presión o este malestar que tiene, o muchas veces por los grupos propios de pares de la adolescencia, de la juventud, de ir probando, de mirar, probar esto. El pertenecer al grupo. Total, la identificación con el grupo, ¿no? Sí. Hacer identidad, y bueno, primero no pasa nada, pero después sí pasan muchas cosas, porque el ingreso al mundo del consumo, primero que nadie informa a una persona cuando va a consumir, ¿no? O sea, nadie le dice a una persona qué es lo que consume, cuáles son los efectos sobre el organismo, cuáles son las respuestas, qué es lo esperable, qué es lo no esperable. Entonces, cada cuerpo, cada organismo va a tener una predisposición a tener una tendencia a la adicción o al consumo problemático diferente de otro. Entonces dicen, a mí no me pasa nada cuando fumo, cuando consumo, cuando tomo, a mí no me pasa nada. Pero el otro tal vez sí. ¿El trabajo que realizan ustedes lo hacen a través de la demanda o van ustedes también a buscar en domicilio, digamos, la situación? Nosotros trabajamos con el CEDRONAR y con el Ministerio de esta forma articulada. Entonces, en un principio sí, trabajamos siempre hay una demanda, siempre hay alguien que solicita. Que solicita. Un padre, un hijo, un hermano, un vecino.
la justicia, ¿sí? Sí. Las instituciones, otras instituciones del gobierno, otras instituciones del sector privado, sectores transversales a la sociedad que también demandan, que también piden asesoramiento, que piden información, y nosotros nos acercamos y evaluamos muchas veces la situación. Vamos a los hogares, y bueno, en los hogares también se identifica esto, ¿no? Que los consumos muchas veces problemáticos tienen que ver con por ahí el barrio en el que viven, sin generar estigmas, ¿no? Pero muchas veces al lado de la casa de las personas hay alguien que consume o que se encuentra vendiendo, o justamente por ahí hoy está un poco más naturalizado, pero es por ahí alguien en la calle ya está consumiendo, nadie le dice nada, chicos adolescentes o preadolescentes se encuentran con estas personas, prueban, y justamente por cuestiones culturales, de grupo, de pares, de identificación. Entonces, nosotros hacemos estas visitas domiciliarias, evaluamos las situaciones, charlamos con las familias, charlamos con los vecinos, charlamos con los potenciales pacientes, por sobre todo vemos si para ellos esto es un problema, tratamos de trabajar sobre esto, de brindar la información y bueno, ofrecerles hacer algún tipo de tratamiento si lo desean, ¿no? Y si no, queda abierta la puerta a que cuentan con esta herramienta del Estado. Investigando un poco sobre el tema de los consumos problemáticos y escuchándote a vos hablando recién, veía que lo que más mencionás es el tema de las sustancias, pero existen otros consumos que no tienen que ver con sustancias, sí, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, muchas redes, podemos mencionar pornografía, podemos mencionar el juego, podemos mencionar un montón de cosas que son extra, o el mismo celular. No, la actividad física, como vos bien decís, el consumo de pornografía, la alimentación, o la bulimia y la anorexia o la vigorexia, que es totalmente caso contrario, el consumo de redes, el consumo, no sé, de la tarjeta de crédito, hoy me voy a comprar ropa, me voy a vestir, o sea, todo lo que todo lo que puede llegar a se consuma y pueda tornarse problemático pertenece al campo de las adicciones, ¿no? Es como decir, yo necesito de esto para calmar mis ansiedades, para estar tranquilo, y bueno, todo esto hay que problematizarlo, ¿no? Porque esto también genera, porque por ahí muchas veces se torna justamente lo mencionó desde la estigma, ¿no? Este consume porque quiere, ¿no? No es porque quiere. Por algo lo hace, ¿no? Hay un causal detrás, ¿no? Por supuesto, hay Siempre. miles de factores, por eso decía, hay miles de factores, puede ser el barrio, o puede ser el trabajo, o puede ser el colegio, o puede ser la edad, o puede ser una situación que está atravesando, no sé, donde haya... personal, social. Sí, un duelo, una pérdida de algo, entonces un montón de factores se ponen en juego. Entonces, todo esto, a ver, cualquier tipo de consumo denota cuestiones de la identidad, ¿no? Entonces, si pensamos que consumir ropa, ¿no? Consumir zapatos, bueno, eso también marca una tendencia, ¿no? Yo hago esto porque en redes sociales tengo que mostrar esto, y esto también es angustiante, ¿no? Porque se torna dependiente de otras cosas y se pierde de vista tal vez la cuestión de una cuestión de ser sujeto que desea, que quiere, que le pasan cosas, ¿no? Entonces todas estas cuestiones hay que con mucha cautela problematizarlas, ¿no? Bien, está bueno porque ahí hablas de que hay todo un grupo de personas detrás que está trabajando para poder identificar, para poder trabajar y en el caso de la prevención, ¿cómo evitar el consumo problemático? ¿Qué tips nos podés dar para poder evitar ser consumista? En principio, a ver, nosotros tratamos de abordarlo justamente desde aspectos interdisciplinarios, ¿no? Desde el trabajo social, ¿no? Con la familia, con la parte terapéutica familiar, acompañando, desde el área de psicología, ¿no? Problematizando, dándole cauce a los problemas, o al consumo problemático en sí mismo, desde el área clínica médica, desde el área psiquiátrica, desde un montón de ramas de la salud, tratamos o hacemos el intento de abordarlo, ¿no? Entonces, en todo aspecto, ya que es interdisciplinario, en todo aspecto hay una cuestión preventiva, Seguro. ¿no?
y brindando información. Eso es importante. Y acompañamiento. Siempre le explicamos a la familia que esto es acompañar, es insistir y acompañar. Que no es el problema solo de aquel y dejar ahí como si fuese... No, claro, no es, entendemos que las personas no son cosas rotas que tienen, claro, que vienen a los centros, a los puntos preventivos o al centro asistencial Manantial y son a reparar. Claro. No son cosas rotas que tienen... No, hay un problema, hay una relación problemática con la sustancia y esto lo tenemos que abordar. ¿Cómo? Desde la interdisciplina. Y en la interdisciplina ocupamos el espacio de la prevención también para informar a quienes acompañan, a quienes lo están vivenciando y también lo abordamos, ¿no? Desde diferentes aristas, de diferentes puntos de vista, ofrecemos herramientas para poder concientizar sobre las situaciones en las que se encuentran. Marcos, te pregunto porque hablas mucho de la comunicación y de esto de poder informar. ¿Qué pensás de los medios de comunicación en su totalidad, tanto radio, televisión, la prensa escrita? Hablemos también de las redes sociales, ¿no?, que influyen un montón en todo esto que estamos hablando hoy. ¿Qué opinión te merece y cómo se maneja? ¿Qué es lo que te parece que está bien y qué es lo que está mal? Es importante que esto es, a ver, la provincia de Misiones tiene un ministerio, ¿no? Eso quiere decir que entra en la agenda del Estado. Y todos somos Estado, por ende a cada parte le toca la responsabilidad, más cuando tenemos un alcance social, de involucrarnos con esto. Entonces, el rol de los medios es clave, ¿no? Informar. Es decir, bueno, contamos con estos centros, con estos espacios, esta es la información que tenemos que dar, claro, ¿sí? Aunque sea mínima, pero la tenemos que dar, tenemos que compartir, nos tenemos que acercar y tenemos que visibilizar más, ¿no? La pandemia y la cuarentena que vivimos en el 2020, más que acrecentar los consumos problemáticos, dejó en evidencia, visibilizó mucho más, ¿sí? Entonces el rol de ahí puntualmente de los medios, de la comunicación, de las redes sociales, es brindar información precisa, la información correcta, justamente para poder trabajar sobre esto, ¿no? Entonces es clave que visibilizar, no ocultarlo. A ver, es una problemática que nadie está exento de, ¿no? Pero no podemos escapar que tenemos un yin y un yang, porque por un lado te podemos estar dando la información precisa para poder hacer prevención, pero por otro lado también te estamos llenando la cabeza para que existan otros consumos problemáticos en el bombardeo de publicidades, de información, sí, de otro tipo de información, o de programas que estigmatizan a la persona, a las cuestiones sociales, a las cuestiones políticas, económicas y demás. O sea, hay un ida y vuelta ahí, una cara blanca y una cara negra, digamos. Sí, por supuesto. Por eso digo, es clave dar la información precisa, ¿no?, sobre esto, ¿no? Es importantísimo abordarlo como sociedad, ¿no? Porque si no lo que hacemos es excluir, ¿no? Claro. Excluimos a las personas que tienen consumos problemáticos y no podemos seguir en ese régimen porque son cuestiones de salud mental, ¿no? Entonces, tenemos que hablarlo, tenemos que nombrarlo, tenemos que decirlo. ¿Son problemáticos? Sí, porque afectan a la calidad de vida de las personas, ¿no? Sí. Y por ahí muchas veces hay familiares, hay jefes, hay amigos, hermanos, hay vecinos que no saben cómo abordarlo. Entonces, tenemos que notar que la provincia se está ocupando de esto y sin justamente caer en la exclusión, no, totalmente todo lo contrario, tenemos que acercarnos, ¿no? Bien. Entonces es importantísimo el rol de los medios comunicar. Por supuesto que en redes sociales, no todo lo que aparece en redes sociales quiere decir que sea real. Sí, entonces también hay que denotar justamente qué información brindamos, cuál es la información, cuál es el acceso a la información que estamos generando. Y también cuestionar, ¿no? Si desconfiamos de algo que estamos viendo, bueno, acercarnos, consultar, indagar, preguntar, justamente a los canales más fidedignos que son los canales del Estado, ¿no? Del área de salud pública, del Ministerio de Prevención de Adicciones. O sea, la información que compete cada una de las páginas oficiales de cada una, total, porque si nos quedamos con lo que consumimos de redes sociales, se torna otra vez problemático, ¿no? Sí. Repetimos cosas con desinformación.
Y lo que buscamos es totalmente lo contrario, ¿no? Informar, dar herramientas y desde ese lugar hacer prevención también. Muy bien. Y por último, Marcos, para recordarle a la población en general, ¿cuáles son los medios para poder acercarse, pedir ayuda o informar sobre situaciones problemáticas que puedan estar atravesando? Acá en la ciudad de Posadas y a lo largo y ancho de la provincia contamos con diferentes puntos, ¿no? En Iguazú se encuentra el hogar de día, donde hay un equipo interdisciplinario que puede recibir y dar información. En las diferentes localidades contamos con puntos preventivos, ¿sí? Que lo pueden buscar a través de internet o desde la página del ministerio. Y se van a ver dónde están las direcciones. En Oberá contamos con otro hogar de día y acá en la ciudad de Posadas contamos con los puntos preventivos en el barrio San Gerardo y en el barrio Sol de Misiones también, ¿no? Y para el tratamiento, para poder acceder al tratamiento, para abordar los consumos problemáticos o para recibir información sobre Comandante Rosales 1648, al lado de, entre López Torres y Rademacher, se encuentra el Centro Asistencial Manantial. Allí hay una guardia que funciona de las 7 de la mañana a las 19 horas, donde se brinda información, donde se asesora y donde también, en el caso de ser necesario que quiera iniciar un tratamiento, tienen la posibilidad de iniciar un tratamiento con un equipo interdisciplinario, ¿no? Donde está el espacio de psicología, el espacio de la parte médica clínica, psiquiatría, trabajo social, enfermería, donde realizamos talleres, hay una gran cantidad de talleres. Dentro de este dispositivo del Centro Asistencial Manantial, aparte del tratamiento ambulatorio, también contamos con el área de internación, ¿no? En los casos que son necesarios, que son muy particulares y que demanden internación, el equipo lo evalúa y se procede, ¿no? Es una herramienta más al tratamiento de los consumos problemáticos, ¿sí? Contamos con una sala de deshabituación de consumos problemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que es cambiar hábitos, ¿no? Deshabituarse del hábito del consumo para justamente generar hábitos nuevos, ¿no? Entonces, tenemos los recursos, tenemos el espacio. Próximamente el Ministerio está pronto a inaugurar un espacio nuevo que es el Centro Asistencial Posadas, que está en el barrio Itambemini, entre el Hospital Carrillo y la unidad de traslado, un edificio nuevo, para poder justamente abordar esto que está en la agenda del Estado, que es importantísimo y bueno, cada vez lastimosamente estamos en un aumento, ¿no? La curva no cesa, esto recién está tal vez, como dije, visibilizándose, está creciendo aún más y bueno, entonces los proyectos del Ministerio, el proyecto del Gobierno es abrir centros para poder trabajar esto, ¿no? Con una perspectiva que se encuentra bajo los lineamientos de la Ley de Salud Mental y, por supuesto, velando siempre por los derechos de los sujetos con los cuales trabajamos. Y recuerden, ahí está la página, esto es para que ustedes puedan entrar a prevenciondeadicciones.misiones.gov.ar. Ahí tienen el nuevo centro también, que va a ser habilitado dentro de muy poquito. Ahí está el teléfono también de WhatsApp Misiones Te Escucha, que es un teléfono de WhatsApp para hacer consultas, preguntas, para tener algún tipo de información, así que también ahí se pueden comunicar. Y bueno, y toda la información que necesiten saber de todas las áreas donde viene trabajando en forma conjunta, las últimas noticias, los hogares de día, el CEMOAS, por supuesto el observatorio, y hay mucha información de estadísticas también, ¿no? Y de cómo se ha trabajado en la provincia para detectar toda la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Sí, de hecho, agrego que para los que están interesados en poder formarse, el Ministerio, una diplomatura el ahora, Ministerio, ¿no? sí, y la Universidad Nacional de Misiones, se encontraron para justamente promocionar una diplomatura para poder formarse en el área de consumos problemáticos, ¿no? Y tocan aristas desde la prevención, el abordaje, cómo hacer, qué hacemos, cómo acompañar, ¿no? Bueno, acá tenemos la diplomatura, a ver.
Esto fue lanzado hace poquitos días Sí, nada sí, más, sí, ¿eh? sí, sí, hace muy poco. Prevención de consumos problemáticos y adicciones desde los derechos y el abordaje territorial. Son 6 meses de duración, modalidad híbrida, o sea que hay un 60% que es virtual y un 40% presencial. Inicia ahora el 1 de agosto, así que hay tiempo todavía de inscribirse. Informes e inscripciones, ahí tienen el teléfono, ¿sí? Y buscan todo ahí en la página, ¿sí? Perfecto. Ahí tienen. Hay tiempo hasta, había tiempo hasta el 24 de julio nada más, o sea que ya cerró, es con cupo limitado. Sí, 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 es con cupo limitado porque Bien. es la primera vez que se realiza. Está bien. Y entonces, bueno, es una prueba piloto también, pero seguramente esto va a continuar, va a Seguro perdurar, que sí. seguramente que sí. Así que bueno, Bien. mucha convocatoria tuvo, entonces quiere decir que hay interés, ¿no? Por supuesto. Y volvemos sobre lo fundamental de la comunicación y cómo lo comunicamos, ¿no? Es importante Buenísimo. brindar la información necesaria y esto es un trabajo que lo hacemos entre todos, ¿no? Esto es, como siempre le decimos a los pacientes, esto es un grano de arena del paciente, otro de la familia, otro de nosotros como Estado, pero también todos los que formamos esto que es el Estado, ¿no? Sí. La comunicación, los medios, la educación, ¿no? El área de recreación, pero también el área laboral, o sea, todos los aspectos que intervienen en la vida, en la calidad de vida de una persona. Muchísimas gracias, Marcos, por tu favor. presencia aquí en nuestro programa y bueno, y esperemos que esto también les sirva a todos ustedes para poder incursionar en las páginas de esta página central del Ministerio de Prevención de Adicciones, interesarse por todos los temas que están allí, buscar toda la información, pero por sobre todas las cosas prestar atención a todo esto que recién estábamos comentando, de que pueden ser algunos de los factores, algunas situaciones que ustedes pueden visibilizar en la familia, entre los amigos y demás, para evitar el consumo problemático y de las adicciones también, por supuesto. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Hacemos una pausa, nosotros en un ratito regresamos.